que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Le recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Deseas cambiar esa antigua manera de vivir? Todos los días una nueva oportunidad para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola a todos, bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Hoy con un nuevo episodio, ya el número 14 en nuestra segunda temporada. Ya cerca de los 2000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. También seguimos creciendo en nuestras otras redes sociales como TikTok, Instagram y nuestra página en Facebook. Recuerda que te puedes convertir en un multiplicador de nuestro contenido si le das like, si compartes y si te suscribes a cada una de nuestras redes sociales. Eso nos ayudará muchísimo y hará que este canal se siga viralizando, siga llegando el mensaje del podcast a muchísimas personas. El mensaje de hoy se titula Más que vencedores. Estuve meditando durante estos días, durante esta semana, sobre la carta de los Romanos, lo que Pablo escribió a los romanos, específicamente en el capítulo 8. Y cuando leemos el capítulo 8 de la palabra de Dios, vemos que en Reina Valera 1960 se titula este capítulo Viviendo en el Espíritu. Pero nos vamos a ir a algunos versículos más adelante del capítulo 8, específicamente el 37, donde el apóstol Pablo declara y nos dice que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cada uno de nosotros en nuestro día a día enfrentamos pruebas, enfrentamos a nuestras debilidades, las tentaciones, los problemas. La palabra de Dios dice que cada día tendrá su propio afán. Por eso no debemos preocuparnos, sino ocuparnos en las cosas cada día de nuestras vidas. Pero también aprendí durante este tiempo que cada día es una nueva oportunidad para que Dios te bendiga y te entregue eso que tanto esperas. En este podcast, como los que ya están siguiendo este podcast desde hace mucho tiempo, notarán que siempre las palabras están basadas en una promesa de Dios. Porque aunque la Biblia nos dice, el mismo Jesús nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, porque no nos dice que si le aceptamos a Jesús, que si creemos en su palabra, vamos a vivir una vida color de rosas en la tierra. No, lo que sí nos dice es que en cada una de esas pruebas que podamos tener en el día a día, estamos nosotros más que seguros que vamos a vencer. Porque el mismo Jesús venció en la cruz. En el momento de su muerte, en el momento de su resurrección, Cristo te entregó a ti, te entregó a mí esa victoria. Por eso nos dice en su palabra que Él nos amó. Aquel que nos amó nos hizo más que vencedores. ¿Cómo convertirnos en esa clase de vencedores que Jesús declara en su palabra? Lo principal es creer en Jesús. Pasar de ser una creación de Dios, porque toda la humanidad es creación de Dios, a ser llamado hijo de Dios. Porque la Biblia dice claramente que a todo aquel que le recibe y cree en su nombre, Él les da el derecho, Él lo adopta y le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hoy es la oportunidad, si estás viendo este episodio número 14 en nuestro podcast, que puedas abrir tu corazón a Jesús y puedas enfrentar todos esos problemas que quizás dice que en tu día a día puedas estar pasando, pero ya no estarás solo, sino que Dios, que Jesús, estará de tu lado. Y dentro de ti habitará el Espíritu Santo. Como les dije, estuve meditando durante esta semana en Romanos capítulo 8. En este día de hoy quise hablarles sobre este título que dice Más que vencedores. Dice que en Romanos 8, como se titula, Viviendo en el Espíritu, está lleno de muchísimas cosas, de muchísimos pasajes inspiradores. Y Pablo no trató de ocultar los momentos difíciles, porque antes siempre hay que leer el contexto, siempre hay que leer lo que nos dice la palabra de Dios antes de un versículo clave. Por ejemplo,
Acá Romanos 8, capítulo 8, versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿cuáles son esas cosas? Como les dije, la tentación, los problemas. En el día a día tenemos muchísimas cosas que nos puedan afectar nuestra vida. Conozcamos de Dios o no conozcamos de Dios. Cada día va a tener su propio problema. Pero antes de todo eso, el apóstol Pablo nos dice acá, que los tengo marcados en el devocional que hice, el versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es comparable eso que estás pasando, que quizás crees que es el fin, que ya de esta no vas a salir. Pues el apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos capítulo 8 nos dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No es comparable eso que vas a vivir en tu vida, lo que vas a recibir. Y uno de los versículos que más me gusta en este tiempo es que dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, van a cosechar. Vas a cosechar con alegría y te vas a acordar de todas las cosas que Dios hizo por ti. Siempre digo que cuando estemos pasando por algún problema, nos recordemos de todas las veces que Dios nos ayudó y que Dios nos hizo salir en victoria. Así que hoy te tienes que declarar en tu corazón, declarar a Jesús de que eres más que vencedor. Afirmar, creer dentro de ti que eres un vencedor, que eres una vencedora. El versículo 28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tienes el llamado de Dios, porque no es casualidad que Dios te haya permitido oír este mensaje. No a esta persona, no a mí, sino el mensaje, la palabra de Dios. Este podcast se basa en la palabra de Dios, en los versículos que dice la Biblia, sobre lo que Jesús quiere que nosotros tengamos ese encuentro con Él en nuestro día a día. Entonces, Dios nos dice allí en su palabra que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora yo te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Le recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Deseas cambiar esa antigua manera de vivir? Todos los días una nueva oportunidad para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y aunque estemos pasando por momentos donde hayamos hecho cosas terribles, nunca Dios va a ser ese padre que nos va a rechazar. Siempre Dios va a tener los brazos abiertos para esperarnos, como el papá del hijo pródigo, que aunque el hijo había hecho cosas malas y se fue de su casa, cuando este hijo regresa, el padre no lo reprochó nada, sino que le aceptó, lo abrazó, y fue un gran gozo ese momento al padre volver este hijo a su casa. El versículo 31, podemos seguir leyendo allí, nos dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora yo te pregunto, si Jesús está de tu lado, si Dios está de tu lado, ¿quién podrá hacerte frente? Nadie en la tierra va a poder hacerte frente si le abres la puerta a Jesús y si permites que Jesús esté de tu lado. A pesar de todas las pruebas, Pablo dijo que ninguna de esas cosas nos podía separar del amor de Dios. Una vez que recibes a Jesús en tu vida, que recibes a Dios, Dios deposita en ti el Espíritu Santo y no hay nada, ni siquiera la muerte, que podrá separarte del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Y allí en Romanos 8:37, que es la clave de este versículo, de este capítulo, nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que eres un vencedor. La expresión más que vencedores en el griego podemos decir que es hiper, nikao y taller, que se define como ser más que un conquistador.
obtener una victoria incomparable. Vas a obtener esa victoria no importa la dificultad que estés pasando, y va a ser incomparable. Y vas a dar testimonio y te vas a acordar de esta palabra que Dios te ha entregado, de que Dios te ha dado ha depositado en ti ese vencedor, ese conquistador, para que tú puedas lograr eso que tanto anhela tu corazón. Así que si estás pasando también por algún problema de salud, declara en tu vida que eres más que vencedor, que vas a salir adelante, que estás sano en el nombre de Jesús. Yo oro por esas personas que están pasando alguna necesidad financiera, Padre, para que tú les proveas conforme a tus riquezas y tu gloria, Padre. Yo oro por las personas que estén pasando algún problema de salud física, Padre, algún problema de salud mental, Señor, en esta hora, que reciban este mensaje, que reciban esta palabra y que tu poder los sane, Señor. Que seas tú, Padre, obrando en su vida, porque ellos son más que vencedores. Oro por las personas que no te conocen, para que en esta hora este mensaje pueda impactar sus vidas y ellos puedan abrir su corazón a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro en esta hora. Amén. La expresión, como les dije, más que vencedores, se define como ser un conquistador. Ya Dios nos entregó la victoria. Este es el único partido, esta es la única batalla que ya sabemos el resultado para todo aquel que recibe a Jesús. Ya en la palabra de Dios podemos encontrar que ya Dios venció. Ya Jesús venció. El enemigo está vencido, está derrotado. No le des lugar al enemigo que pueda meter cosas en tu cabeza que te hace quizás pensar que no sirves, que eres un perdedor, que has fracasado, que has perdido todo. Pues siempre hay una oportunidad de volver a los caminos de Dios, de volver a confiar en Jesús y volver a andar en el día a día, porque con Cristo somos más que vencedores, y Él nos dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Siempre repito este versículo en cada video, en cada episodio. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hay momentos donde me toca grabar, donde estoy haciendo el podcast, que me siento mal. Es normal sentirse mal en el día a día, pero lo hago y salgo fortalecido, lleno de gozo, porque sé que el gozo y la fortaleza viene de Dios. Una de las cosas que nosotros como conquistadores debemos hacer es pasar del miedo a la fe. Debemos declarar, debemos renunciar al miedo. Debemos nosotros creer. Cada uno de nosotros tiene alguna medida de fe. Y dice la palabra que si tuviéramos fe, aunque sea poquito de fe, vamos a hacer grandes cosas. El que venciere, dice la palabra de Dios, también dice será salvo. Al que venciera al final será salvo. Esfuérzate y sé valiente. Debemos cada día esforzarnos también. Debemos nosotros ser valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. ¿Cómo crecer en la fe y vencer? ¿Qué debemos hacer en nuestro día a día para nosotros crecer en el día a día? Para nosotros cada día fortalecernos y que cada problema nosotros luego lo superemos de la mejor manera. Yo, hoy en día que estoy hablando con ustedes, no soy el mismo que cuando comencé a caminar en los caminos de Dios. Y tengo muchísimos errores, muchísimos problemas también. Y cada día Dios va perfeccionando. Lo importante es nosotros leer la palabra de Dios y que Dios nos hable. Que no veamos la palabra de Dios como un libro mágico, que lo tenemos allí en la casa y con solo tener una Biblia ya estamos protegidos. No, debemos nosotros oír la voz de Dios por medio de su palabra. Estudiar cada día lo que Dios nos quiere decir, anotar lo que más nos gustó de ese versículo, tener ese tiempo especial, ese tiempo a solas con Dios. Pedir con fe en las oraciones. Aunque nos cueste orar, debemos orar con fe. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios, tener esa comunicación directa con Dios. A Dios no le importa tanto las palabras que tú puedas decir aprendidas, sino lo que sale de tu corazón. Todos podemos hablar con Dios.
ponerse la armadura de Dios, la fe, la oración, la justicia, hacer todo nosotros lo que Dios nos dice en su palabra que debemos colocarnos confiando plenamente en Él. Confrontar los pecados personales. No debemos ocultar cuando hacemos algo malo, cuando caemos en pecado, cuando caemos en debilidad. Debemos confesárselo a Dios. Recuerda que ya tenemos esa comunión directa con el Padre. Así que si hoy ya crees en Jesús, o si no crees pero has pecado, es el momento que tú mismo puedas confesárselo a Dios, y estoy seguro de que Él va a borrar ese pecado y no se va a acordar más. Jesús nunca te va a acusar. Jesús siempre te da esa nueva oportunidad cuando te arrepientes de todo tu corazón, y no se recordará. Te dará una nueva oportunidad. Vivir por fe. Cada día, en nuestro día a día, debemos nosotros vivir en fe. Creer cada día en nuestro corazón que aunque estemos pasando por problemas, ya somos vencedores. Y no solamente somos unos vencedores, sino que somos más que vencedores, porque tenemos a Jesús. Ya Jesús venció, se hizo un vencedor en el momento de su resurrección y nos hizo a nosotros más que vencedores. Vencer con el bien el mal. No podemos, como hijos de Dios, como personas que creen en Jesús, pagar mal por mal. Debemos nosotros reflejar la luz de Cristo en nuestro día a día. Y aunque nos hagan mal, que es difícil humanamente responder con una buena palabra o responder con una buena acción en el momento que nos están tratando mal. Pero Dios nos dice que como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo y podemos tener ese dominio propio. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Una cosa es defenderse, una cosa es argumentar y otra cosa es nosotros responder de igual manera a la persona. Debemos ser sabios, pedirle a Dios cada día sabiduría para nuestro día a día. Dice acá, Él quiere que nos esforcemos y seamos valientes, que seamos esos vencedores que Él promete que va a bendecir abundantemente. Él quiere que nosotros venzamos la influencia del mundo y de Satanás. El mundo está influenciado por las artimañas del enemigo, pero nosotros somos la luz que va a reflejar a Cristo. Nosotros somos luz del mundo en medio de las tinieblas. Dios quiere que venzamos. Él nos va a ayudar. Dios te va a ayudar porque ya Él declaró en su palabra que en Cristo somos más que vencedores. Solamente debemos esforzarnos, ser valientes y convertirnos en esos vencedores, en esos conquistadores. Te recuerdo nuestras redes sociales para que nos puedas apoyar, le des like, puedas comentar, puedas suscribirte, puedas seguirnos, puedas compartir este contenido, porque este mensaje así llegará a muchísimas más personas y seguiremos creciendo en cada una de nuestras redes sociales. Antes de cerrar este capítulo número 14, quiero hacer una última oración. Una oración para aquellas personas que quieran recibir a Jesús en su vida, en su corazón. Y si ya tienes a Cristo en tu vida, pero te has apartado y quieres reconciliarte, es la oportunidad para que también puedas repetir esta oración y estoy seguro de que Dios te va a perdonar, te va de nuevo a aceptar y obviamente, si no tienes a Jesús, vas a tener la oportunidad de tener ese encuentro personal con Dios. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre, por darme una nueva oportunidad. Creo que desde ahora soy más que vencedor por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Si realizaste esta oración, ya Jesús entró en tu vida. Te invito a que puedas a buscar una iglesia cristiana donde te puedas congregar, que puedas comenzar a leer la palabra de Dios. Aunque no entiendas, todos empezamos así, sin entender mucho. Pero el Espíritu Santo que ya entró en ti te va a ayudar a que puedas meditar y que puedas aprender la palabra
de Dios. Esto fue el episodio número 14 de nuestro podcast Testimonio de Salvación, más que vencedores, Romanos capítulo 8, versículo 37. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.